Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Les recuerdo que para votar deben tener un papel como este, apuntar el nombre del candidato al cual desean votar, por ejemplo el candidato A, y participar con ello en la fiesta de la democracia. Usted deposita este voto en la urna y saldrá el candidato que usted ha elegido si recibe la mayoría de votos de la población o del pueblo. El candidato A ha sido elegido por un partido político al cual usted no tiene ningún tipo de control, unas instituciones a las cuales usted no puede acceder y unas élites las cuales no se parecen en nada a lo que usted vive, siente o piensa. ¿Qué le parece? Pero no se preocupe, si no le gusta el candidato A, tenemos al candidato B, que tiene los mismos ideales que el candidato A, pero diferenciándolos de los ideales del candidato A, que era anteriormente el candidato B convertido en el candidato C, y ahora el candidato B es elegido por otro partido político que se parece al partido político anterior. Es elegido por otras instituciones que se parecen a las instituciones anteriores. Y es elegido por otras élites que se diferencian de las élites anteriores con que quieren robar la riqueza del país. Pero si no le gusta este candidato, tenemos también el candidato C. Que el candidato C es una unión entre el candidato A y el candidato B, pero mucho más futurible. Es mucho más joven y descarado. Es incluso mucho más apetecible, ¿verdad? Y también viene de un partido político, el cual se parece mucho al partido político B que el partido político A. Y tenemos también que viene de unas instituciones que se parecen mucho a las instituciones del partido A, que del partido B, y te viene de unas élites que se parecen mucho y que están en confrontación por la riqueza del país con las élites del partido A y del partido B. Así que vote usted a quien quiera, que está jodido. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de democracia. Vamos a hablar de cómo pueden morir nuestras democracias, de si siguen viviendo, de si las podemos revivir, cuáles son los fallos que tienen, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, todo eso. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Atención, atención. Si te gusta mi contenido, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo nuevos vídeos. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido sobre literatura todos los días, y en Twitch, donde hago directos leyendo libros y podemos conversar sobre literatura y cualquier otra cosa. Sin más dilación, te dejo con el vídeo. Let's read about it. Bien, el libro del cual os vengo a hablar es el siguiente: Cómo mueren las democracias, lo que la historia revela sobre nuestro futuro, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Lo tenéis aquí. La editorial es Ariel, en su serie de Bucket, de libros de bolsillo, y este libro tiene un total de 355 páginas, con bibliografía, con notas, etc., ¿no? Es un libro, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt son dos académicos. Steven Levitsky es profesor de las asignaturas de Government y Social Studies en la Universidad de Harvard, y Daniel Ziblatt es también profesor en la Universidad de Harvard. Ambos son profesores, uno es profesor de las asignaturas de Government y Social Studies y el otro es especialista en estudios sobre democracia y autoritarismo en Europa, desde el siglo XIX hasta el presente, ¿no? Por lo tanto tenemos pues dos cabezas pensantes con las cuales, advierto, no estoy de acuerdo. Bien, el título es muy bueno, Cómo mueren las democracias, es muy interesante. Y bueno, os dejo también aquí el índice para que podáis verlo, porque en estos libros de ensayo, en estos libros de divulgación, en este caso de la ciencia política, es muy interesante ver los índices, creo. ¿Cuál es la tesis principal de este libro? Pues el libro va ahondando en una cosa que nos quieren demostrar estos dos autores: que nuestras democracias tienen guardarraíles, es decir, que tienen ciertos caminos trazados para no irse hacia un lado o hacia otro y desajustar los procesos democráticos que tienen, ¿no? Para no irse hacia el autoritarismo o hacia la falta de democracia de alguno de estos procesos, ¿no? Estos guardarraíles pueden ser más fuertes o menos fuertes dependiendo de varias cosas, de las instituciones, pero sobre todo de sus guardianes, que ellos dicen, y ahí yo no estoy de acuerdo, que los guardianes de los guardarraíles de nuestras democracias son los partidos políticos, porque son estos partidos políticos los que impiden que los extremos o los extremistas puedan alcanzar el poder. Muy obsesionados con la figura de Trump, porque
ellos ya empiezan diciendo en el libro, porque ponen muchísimos ejemplos, pero sobre todo se encargan del país del que son, que es Estados Unidos, pero ponen muchos ejemplos, tanto de Latinoamérica como de Europa, es decir, está plagado de ejemplos y eso es lo que más me gusta del libro, a pesar de que no esté de acuerdo con las teorías que exponen estos dos autores. No solo eso, sino que como están obsesionados con la figura de Trump, pues se encargan de intentar ver cómo ha podido ocurrir que Trump llegase a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Cómo han fallado esos guardarraíles. Y nos explican muy bien, y también por eso es muy interesante, los procesos de cambio en la democracia estadounidense que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Desde quitarle el voto a la comunidad afroamericana directamente, hacer imposibilitar que voten de manera legal, ojo, sin ningún tipo de fuerza, para que los demócratas del sur no viesen amenazado su poder, ¿no? en los estados del sur de Estados Unidos, hasta los cambios legislativos después de la muerte de Martin Luther King en cuanto a este aspecto racial, ¿vale? Pero también existe un aspecto religioso, según nos cuentan ellos, de cambio en la democracia estadounidense. Vemos que los protestantes blancos heterosexuales, entre comillas, ¿vale? Se han ido todos y se han concentrado en el Partido Republicano, y el Partido Demócrata, según sus teorías, se ha convertido en un partido multirracial, multiétnico, multireligioso, ¿no? De muchas identidades, ¿no? Y de ahí el cambio en las diferentes perspectivas y visiones sobre lo que debe ser Estados Unidos de cada uno de estos partidos. Es muy bueno, se lee de manera fácil, y aunque no estés de acuerdo con sus teorías o con lo que exponen, no es ópice para intentar leerlo y aprender, ¿no? Porque los ejemplos que ponen, y sobre todo los diferentes procesos que existen en la política estadounidense, que a nosotros nos pueden chirriar o nos pueden sonar a chino, ¿no? Aquí nos lo explican más o menos, También hay que tener en cuenta que es un libro de divulgación y tampoco pueden profundizar en demasía en algunos de estos conceptos, porque si no sí que resultaría pues bastante más pesado para la gente que simplemente quiere pasarse y pasearse por este tipo de libros. Lo más interesante de estos dos autores es que exponen que los partidos políticos, y nos lo explican, ¿vale? Lo argumentan, son aquellos que se encargan de proteger estos guardarraíles de la democracia. ¿Por qué? Porque ellos, como he dicho anteriormente, no dejan pasar los extremistas por los procesos de selección al líder del partido. Por lo tanto, no llegan a presentarse nunca extremistas a unas elecciones, o si llegan a ello, se ven bastante debilitados y consiguen muy pocos votos, ¿no? Y esto también lo explican con diferentes ejemplos en Estados Unidos de cómo diferentes extremistas casi alcanzan el poder, pero como estos guardarraíles bien montados y bien fuertes consiguieron no desviarse, ¿no? Y seguir el camino de la democracia. ¿Cuál es el fallo, en mi opinión? ¿Cuál es el fallo de este libro? Pues que es un poco elitista. Ellos abogan por un tipo de democracia controlada, donde el pueblo sí que vote, pero que no diga nada más, porque si no se romperían esos guardarraíles que guardan los partidos que pertenecen a las élites y que buscan su propio interés, porque lo que ellos dicen es que los partidos políticos de cualquier sistema democrático deben controlar quién entra y quién sale para postularse a candidato para la presidencia o para ser primer ministro o ministra de ese país. Por lo tanto, son las élites de esos partidos quienes realmente controlan quién puede ser presidente de un país. Cosa que suena bastante elitista y que rompe una democracia más abierta, ¿no? Más participativa, en la que cualquiera pueda postularse a presidente de un país. Eso es lo que me chirría de esta teoría, de este libro. Que pretende que sean las élites las que controlen la democracia. Cosa que, pues... es un poco viejuna, ¿verdad? Suena viejo, es como un repliegue de los procesos democráticos, ¿no? Volver otra vez a un núcleo duro, a un politburo, Ahí todo... Yo hilo bien las cosas, politburo. Que controle, pues, que puede salir en la televisión, cómo deben salir y qué candidatos son los mejores para el pueblo, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Quedaos con esta frase, es la máxima de este libro.
Por eso no estoy de acuerdo con sus teorías, pero aún así me ha gustado. Hay que leer libros que nos intenten golpear en la cara y que contraargumenten y que argumenten como ellos lo hacen, porque tienen argumentos para explicar esta teoría con la que yo no estoy de acuerdo. Dan argumentos, otra cosa es que se puedan desmontar o no con facilidad, pero sí que hay que leer libros que no nos gusten, o que no nos gusten, sino que choquen con nuestras ideas establecidas, ¿no? Porque es muy importante aprender también de otras ideas, ¿no? Y no ser un sectario y no encerrarse en una línea solo, no tener un guardarraíl propio que no te deje ir hacia un lado, hacia otro, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Poco más que contaros, es un libro muy interesante, es un libro de divulgación de la ciencia política, cómo mueren las democracias, lo que la historia revela sobre nuestro futuro, interesante, leoslo, sacaréis muchísimas notas. Me parece bastante ligerito, perfecto para el verano, te sientas en la maquita, tomas el sol y ves cómo mueren las democracias. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Es que os lo doy todo. Os lo doy todo. Con esto terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os encontréis estupendamente, que paséis un grandísimo y un bellísimo verano. Nos vemos en siguientes vídeos. Como siempre, os mando un beso. Chao, chao.